¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Mundo Literario. En esta oportunidad vamos a conversar con la escritora peruana Rosana Sala, quien tiene una gran variedad de títulos de narrativa. Bueno, también nos acompaña Fernando Castillo Ramfer, escritor, a quien le agradecemos el apoyo mutuo, le agradecemos el poder auspiciar este programa Mundo Literario. Bueno, le damos la bienvenida a Rosana. ¿Cómo está, Rosana? Muy buenas tardes. Bien, gracias, todo bien y contenta con la oportunidad que me dan de presentar mi nueva novela. Muchísimas gracias, Rosana. Estamos saliendo en vivo y en directo. Los invitamos a que puedan compartir sus comentarios, sus preguntas. ¿Sí? Voy a darle la bienvenida también a Fernando Castillo para que pueda decir algunas palabras. Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás, Rosana, Manuel? Es un grato placer estar aquí junto a ustedes en esta presentación de la novela de Rosana Sala. Y estamos aquí expectantes a ver qué nos trae esta estupenda novela de Rosana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con todos. Tenemos en la pantalla precisamente, muy bien, a poder aumentar la imagen. Me llevan a otra parte, esto gracias a la editorial Tusquet, ¿no? Colección Andanzas. Bueno, en este momento voy a compartirte, a ver aquí, el link de la presentación para que puedan ver la entrevista. Muy bien. ¿Cómo nace la idea, Rosana? Bueno, antes que nada, de escribir esta historia, esta novela, ¿cómo nació esa idea? Cuéntanos, por favor, y en un Sí, segundo. ¿me pasaste ya el enlace para poderlo reenviar y ya después contestarte con tranquilidad? Ahora te Acá lo está. comparto, te lo Ya, acabo de dame compartir. un segundo que lo comparto y con eso ya puedo contestar con tranquilidad. Un ratito. Perfecto. Bueno, mientras tanto, bueno, los invitamos. Tómate el tiempo, Rosana, para Ya, compartir el listo, enlace. ya está. Ya, Gracias. perfecto. ¿Cómo nace la idea de escribir esta novela? ¿Qué se va a encontrar el público lector con este libro? Me llevan a otra parte. Sí, hace varios años yo había terminado ya con mi segunda novela que se llama Divorcio en Zapatillas y estaba pensando en escribir algo más serio, más formal que lo otro, que aunque tiene un título un poco gracioso, es una novela profunda, pero al mismo tiempo irónica, graciosa, o por lo menos he intentado que sea así. Entonces un día fui a visitar a mi mamá hace ya varios años, a fines o mediados del 2023, y me dijo, mira lo que he encontrado, y me enseñó un archivo con un manuscrito de mi abuelo, de sus días en la cárcel en República Dominicana durante el gobierno de Trujillo, en 1950. Y tenía recortes de periódicos, un montón de cosas, y mi abuelo fue aprista, yo no soy aprista y la verdad que no sabía mucho del APRA, nunca hablamos de política ni nada en la casa, con él por lo menos de su vida política, y dije, uy, me llegó a las manos lo que estaba buscando. Así que inmediatamente me puse a investigar y así nació la idea. Wow, lo que nos comentas es realmente interesante y creo yo también que, bueno, en esta oportunidad, al estar con un escritor de República Dominicana que de alguna manera conoce, ¿no? De primera mano, de primera fuente, esto que ha sucedido con, bueno, con el dictador Trujillo, ¿no? No sé si Fernando tiene alguna pregunta para Rosana, y yo, Rosana, te felicito por este gran trabajo de investigación que has hecho para tu libro. Gracias. Bueno, sí, ya entendemos que como tiene un poco de raíces en la República Dominicana, te inspiró para poder integrar en esta novela parte de lo que fue esa satrapía brutal de Leonidas Trujillo en República Dominicana. ¿Qué te inspiró a poder escribir esta novela basada específicamente en estos argumentos? Bueno, yo conocí a mi abuelo y mi abuelo siempre fue una persona correcta, íntegra, transparente
y cuando leí que había estado preso 10 días en la cárcel y narró en este manuscrito día por día lo que le había pasado, cómo lo habían tratado, qué le habían hecho, apenas aterrizó. Por eso se llama la novela Me llevan a otra parte. Apenas aterriza, él está viajando con un socio, él estaba ya deportado viviendo en Estados Unidos, hace un viaje de trabajo a Ciudad Trujillo en ese momento, ahora Santo Domingo, y apenas aterriza, lo estaban esperando y le dice a su socio, me llevan a otra parte. Entonces, la novela trata sus 10 días en la cárcel y lo que le pasa día por día, que es tal cual él escribió en los documentos. Era un documento corto, como de 10 o 15 páginas, que lo escribió 3 veces. Hizo un manuscrito a los pocos días que llegó de regreso a Estados Unidos, luego lo volvió a escribir como un mes después y luego como 6 años después. Tras la muerte de Galíndez, lo entrevistaron y salió en una revista en el Perú este mismo texto, pero ampliado con otros datos. Inclusive menciona que él conoció a Galíndez en Nueva York. Entonces, lo que yo hice fue escribir sus días en la cárcel, la búsqueda de su socio para tratar de recuperarlo, y tenía que ser pronto para que esté vivo, y al mismo tiempo, para que no sea una historia nada más de cárcel y de terror y de pena y de hambre y de maltratos y de búsqueda, intercalé todo con su vida, desde que era niño, la familia, el traslado de la familia que fue deportada en 1950, cómo pudieron llegar a Nueva York, qué hizo él para poder ir a Nueva York. Está también la vida política del Perú, la fundación del APRA, su vida en Colombia, y toda esa historia transversal, que es desde su infancia, no está cronológicamente, ni tampoco quiere decir está pensando en eso, ¿no? Sino son historias que cruzan la novela y también en un orden que no necesariamente es cronológico, pero he tratado que sea entendible por el lector. No sé si me he explicado. Sí, excelente. Muy bien, Rosana. La verdad que la literatura, ¿no? No es ajena al tema de la política también, al tema de la persecución. Has mencionado algo muy interesante, el hecho de que tu abuelo haya sido aprista, porque ellos fueron perseguidos en su momento, ¿no? Por el gobierno de Odría. Entonces, en esa persecución, en ese arresto que él tuvo y en esas memorias, entiendo, ¿no? En este diario que él escribió, nace la idea de que puedas escribir esta historia porque fuiste motivada a encontrar una respuesta, tal vez, a buscar, ¿no? Esas respuestas, a tratar de escribir eso, ¿no? Que te tenía de alguna manera bastante inquieta, ¿no? Y bueno, en realidad no fue un diario, él solamente escribió como un texto con sus 10 días en la cárcel, ese sería el diario en todo caso, y luego lo que yo hice fue una prima mía, Caterina Vela, que también es nieta de Miguel, lo había entrevistado, ella es periodista, había entrevistado a mi abuelo y a mi abuela, entonces me basé en esas entrevistas donde él cuenta ya más su vida, y luego entrevisté a las hijas de Miguel, a mis tías, a mi mamá. Entonces me contaron cómo fue su experiencia de hijas, lo que recordaban de su papá, lo que recordaban de Aya de la Torre, lo que recordaban de la vida que ellos tuvieron como hijas exiliadas, que tuvieron que ir de niñas a vivir a otro país donde no conocían a nadie y tampoco hablaban inglés, ¿no? Recién mis abuelos tampoco hablaban inglés, tuvieron que aprender. Y ponerse a trabajar. Mi abuela se tuvo también poner a trabajar, hacer una vida que no tenían acá. Y esa es la historia. Además también fui a República Dominicana, estuve ahí en la Fortaleza, estuve en el, creo que se llama Museo de la Memoria, y me entrevisté con las personas a cargo y pude comparar la versión que tenía mi abuelo de su propio arresto con la realidad dominicana. Habían dudas que yo tenía, que mi abuelo tenía en sus escritos, y en esas entrevistas pude aclarar
Inclusive estaba ahí en la entrevista una de las hijas de las hermanas Mirabal, que se interesó en el tema cuando fui a averiguar sobre este asunto. Así que eso ayudó muchísimo, porque fui a todos los lugares, fui también a la biblioteca, fui al Palacio de la Policía, fui donde él había estado, y todo eso me sirvió muchísimo para sentirlo y poder transmitirlo habiéndolo visto, ¿no? Muy bien, de verdad que es interesante, repito nuevamente, el hecho de encontrar estos escritos para poder escribir una novela, ¿no? Y responder algunas preguntas también. Rosana, me gustaría así de manera breve, ya para entrar un poco más en detalle respecto a tus otros libros, que me digas qué opinas respecto a que, por ejemplo, en su momento también José María Arguedas estuvo en prisión, ¿no? En el Sexto escribe una novela, precisamente. César Vallejo también, de alguna manera, no sé si tanto por temas políticos, pero por temas seguramente de incomodidad, ¿no? Para ciertos gobiernos, por algunos azares también del destino, pero muchísimos escritores han estado, si no es algunos días en la cárcel, han estado prisioneros, ya sea por sus cuestiones de ideología o por cuestiones también incómodas, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de estos dos casos, por ejemplo, de César Vallejo y José María Arguedas? Bueno, son injusticias que se cometen por decir lo que uno piensa, por escribir lo que uno piensa, por ser libre, ¿no? Por el derecho de opinar, el derecho de ser libre, lo transgreden y llevan a la gente presa por no decir lo que el gobierno quiere que se diga. Tengo que opinar que me parece pésimo que pasen esas cosas. Muy bien, agradezco tu sinceridad, Rosana. No sé si tiene alguna pregunta Fernando para poder mostrar el otro libro de Rosana también. No, por el momento no tengo una pregunta ahora. Muy bien. Vamos a mostrar tu otro libro, Rosana. La verdad que este es un libro bastante llamativo. A ver, vamos a compartirlo en la pantalla. Me parece que no se logra apreciar. A ver, un segundo. Ahí está. Divorcio en zapatillas. Un libro gracias a Mediática, ¿no? Editorial Mediática. Sí. ¿Qué puedes hablar al respecto de este libro, Rosana? Sí, este libro, yo tengo un blog que se llama Rodando Entre Líneas, que lo comencé a escribir como en el 2008. Y entonces en esa época yo trotaba y hacía muchos ejercicios. Ahora también hago, pero en esa época lo que hacía era trotar. Entonces yo iba escribiendo y publicando en mi blog las diferentes aventuras que tenía trotando, la gente que conocía, y en ese proceso me volví a casar y me divorcié. Entonces yo me di cuenta, porque lo tenía escribiendo día por día o mes por mes, como salían las publicaciones, de lo bien que me hizo el deporte. Inclusive me fui a vivir a Estados Unidos, regresé aquí, fui capturada por un grupo de corredores y lo bien que me hizo el deporte para salir adelante, ¿no? Y de eso se trata la novela. Es en una forma graciosa la vida de una persona que se divorcia y cómo el deporte, diferentes clases de deporte, tipos de deporte, montar bicicleta, remar, qué sé yo, diferentes cosas, principalmente correr, y ella se propone correr el maratón de París. Entonces van los entrenamientos, la gente que conoce, y de eso se trata. Son como varias historias que uno las puede leer individualmente y juntas forman una novela, y eso es lo que quise transmitir, que a pesar de lo malo hay que levantarse y sonreír. Eso que acabas de mencionar es muy importante, Rosana, ¿no? Siempre hay que levantarse a pesar de las dificultades. Creo que, bueno, no sé si estarás de acuerdo, tal vez Fernando también opine lo mismo, pero dentro de cada novela, dentro de cada libro que uno escribe, Rosana, Fernando,
¿Uno quiere compartir un mensaje o no es así? ¿La pregunta es para mí o para Fernando? Para ambos. Me gustaría que tú la respondas primero, Rosana. Yo cuando escribí no quise transmitir un mensaje, porque yo lo hice mientras hacía mi blog. O sea, yo iba escribiendo lo que me iba pasando. Y después me di cuenta al unirlo, que además lo cambié, o sea, ya cambié nombres, cambié cosas, ya se volvió en una novela. Pero al principio era prácticamente mi vida, inclusive cambié el nombre del personaje principal, cambié el nombre de todos porque eso me dio también más libertad. A mí no me gusta hablar mal de la gente o bien de la gente que no merece, lo que sea. Entonces pude ficcionar todo y me dio mucho más libertad. También mi propia vida está ahí ficcionada. Y no escribí pensando, esto le va a hacer bien a cada uno, quiero que sigan. Eso yo no lo pensé. Solamente escribí lo que sentía y al final quedó así. No sé qué opina Fernando. Bueno, en mi caso, sí, cuando escribí La Odisea en el Mar Caribe, sí llevaba integrado un mensaje, el mensaje de la peregrinación, de por qué nuestras comunidades, o mejor dicho, nuestros hermanos, tienen que pasar tantas peripecias en tierra y mar, incluso en aire, porque he sabido de algunas personas que han viajado en los compartimientos de los neumáticos de los aviones para poder llegar a otras tierras. Entonces, mi mensaje básicamente dentro de la Odisea es que nuestros políticos, nuestra clase política y en sentido general la sociedad deben tomar carta en este asunto con el tema de la emigración, porque tenemos bastantes problemas sociales que son los que empujan básicamente los problemas socioeconómicos, empujan al individuo a dejar su tierra natal para poder buscar establecerse, abrir campamento en otras naciones donde tiene que enfrentar vidas diferentes, vivir otras culturas, como decía la gran Mercedes Sosa sobre el inmigrante, que tiene que ir a vivir una cultura diferente. Es un desarraigo que cala profundamente en el individuo. Entonces, sí, mi novela tenía ese propósito o tiene ese mensaje encriptado dentro de sus páginas, poder empujar que se cree un poco de conciencia para que nuestra gente no inmigre tanto fuera de sus tierras natales. Sí, bueno, en Me llevan a otra parte sí hay ese mensaje, ¿no? Y ahí sí lo hice, pero a través de las ideas y el pensamiento de Miguel Extremadoiro, que es el que tuvo que vivir el exilio. Y lo importante en esa novela, quizá el mensaje que yo ahí sí quise dar, es la importancia y la necesidad que tenemos de políticos honestos, que en otra época sí habían, y entonces la historia la pongo ahí para recordarla, pero no solamente para recordar lo malo, sino para tomar como ejemplo lo bueno, las dos cosas. Eso es lo que nos debería traer a la mente la historia, no solamente lo malo, sino para que no se repita, sino lo bueno para que sí se repita, que a veces lo extrañamos, o muchas veces lo extrañamos. Fíjate, Rosana, que como tú viajaste a República Dominicana y mencionas dentro de tu libro Me llevan a otra parte, al sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Fue un tremendo estadista, muy grande en la República Dominicana, que hizo cambios fundamentales en la nación. Sacó el país de una deuda brutal y los cambios y la rectitud y la forma de la gente vivir era diferente. Ahora, él como caudillo, él
fue brutal en el derramamiento de sangre. Incluso tú hace un momento mencionaste una de los parientes, descendientes de las hermanas Mirabal, que son figuras icónicas en la República Dominicana. Incluso hay una película protagonizada de las mariposas, ¿no? En el tiempo de las mariposas, protagonizada por César Évora, que es bastante explícita de cómo se ilustra allí esa época brutal del sátrapa. Y fue un tiempo brutal, pero también la República Dominicana, va a destacar, gozó de una estabilidad económica y un tiempo bastante saludable. Por eso es que lo querían, porque esa era la táctica que él tenía, ¿no? Apenas entra, hay este huracán, ¿no? Y él comienza a levantar al país que estaba totalmente caído, y entonces lo comienzan a querer. Inclusive a mí me pasó y me sorprendió, y lo pongo ahí como una parte del pasado, que en un taxi que yo subí, el taxista era trujillista y me comenzó a hablar maravillas de Trujillo, y yo estaba así tratándole de sacar toda la información que podía, pero me llamó la atención que y hablaba de los beneficios, de cómo el país había mejorado y que ahora no, y no sé qué, porque como tienen dinero, saben cómo hacer para que la gente esté feliz y siga votando por ellos, y hay de los que no voten por él, porque ahí sí que los perjudican. Muy bien, Rosana. Bueno, gracias por compartirnos estas anécdotas respecto a tu viaje, a tu estadía en República Dominicana. Y quisiera preguntarte, antes de pasar a tu otro libro, si dentro de esta novela, la mostramos nuevamente en la pantalla, Me llevan a otra parte, no sé si decir una novela un poco autobiográfica, familiar, por así decirlo, seguramente tiene partes totalmente reales, como partes de ficción, pero le hace un guiño de alguna manera a la fiesta del chivo de nuestro Nobel Mario Vargas Llosa. Es otra época. Esta novela es en 1950. La de Vargas Llosa ya es en la caída de Trujillo en el 61. Entonces yo sí, si bien la leí, tuve que tener bastante cuidado porque entre el 50 y el 61 las cosas eran distintas. Incluso las cárceles que eran otras, los autos que usaban eran otros. Entonces yo sí lo leí, y también esta conversación en la catedral, que es la de Odría, ¿no? Pero yo sí tuve que tener bastante, porque todo está narrado en tiempo presente, la novela. Entonces tuve que tener bastante cuidado en eso. Muy bien, Rosana, muchísimas gracias por los comentarios. Ahora vamos a mostrar tu otro libro también, pero antes me estaba olvidando. Tengo aquí tu biografía en estos momentos para poder presentarte al público. Bueno, hemos estado compartiendo aquí detrás de cámaras y estamos haciendo 1000 cosas a la vez, así que voy a leer tu presentación, si me permites. Gracias. Rosana Sala nació en Lima en el año 63, estudió Derecho en la Universidad de Lima y cursó una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid. Algunos de sus cuentos han sido publicados en El Dominical, del diario El Comercio, en Perú. En el libro 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia, gracias a Petroperú. También en Relatos de viaje, Moleskine, en España. También muchos de sus cuentos se han publicado en la revista Hispamérica de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Desde el año 2009 administra el blog de relatos Rodando entre líneas, precisamente el blog que nos estás comentando, ¿no? Hace unos minutos. Es autora del libro de cuentos No vaya a despertar a los caballos, con la editorial Altazor en el 2016. En julio de 2022 publicó la novela Divorcio en zapatillas, ¿no? Gracias a Mediática. Ha participado en talleres de escritura creativa dictados por los siguientes escritores. Atención aquí a los nombres que voy a mencionar. Alonso Cueto, Iván Tais, Cromwell Jara, Jaime Collier, así como también en espacios formativos como Billar de Letras y Cursiva.
fue finalista del Premio COPE 2022. Cabe resaltar que el Premio COPE es uno de los premios más importantes a nivel de Perú, si no el más importante, en novela, cuento y poesía. Fue finalista en el año 2022, organizado por Petroperú, con el cuento Corre Jimena, sube. ¿Qué nos puedes comentar respecto a los escritores con los que llevaste estos talleres de escritura creativa? Alonso Cueto, Iván Tais, Cromwell Jara y Jaime Collier. No sé si de alguno de ellos o de cada uno de ellos nos puedes compartir cuál es su método de enseñanza y alguna anécdota en cada taller, por favor. Bueno, como yo soy abogada y nunca he estudiado literatura, cuando volví de vivir fuera, me inscribí en varios talleres en diferentes momentos, ¿no? Comencé en el Centro Cultural de la Católica, que estaba enseñando Alonso Cueto, y de ahí, eso fue como un mes y medio, y de ahí un grupo de los alumnos de Alonso fuimos a una casa donde él seguía dictando el taller, y ahí estuvimos como debe haber sido 2 años. Muchos de los cuentos los escribí ahí. Básicamente consistía en que nos hablaba de algún tema teórico y cada uno escribía algo para la siguiente clase y lo comentábamos. Era bien interesante porque sobre todo escuchábamos las recomendaciones. A veces uno escribe y cree que se entiende y no se entiende o entienden otras cosas. También es interesante eso, los puntos de vista de las personas que leen el cuento que uno ha escrito. En el de Iván Tais era más teórico. Ese también lo conocí también en el Centro Cultural de la Católica y de ahí fui a alguna casa donde siguió dictando y eso sí era un poco más teórico, hablaba un poco de las figuras literarias y también escribíamos y comentábamos. En el de Cromwell Jara, ese era diferente porque ahí nos ponían una hoja con diferentes inicios de ideas y nos daban media hora para en ese momento escribir un cuento y al final lo leíamos. También nos hacía parte teórica, pero era escribir a presión. Y eran interesantes las historias que nacían ahí. Muchas nacieron y están en mi libro de No vaya a despertar a los caballos. Y luego el de Jaime Collier, ese fue en Chile y también era teórico, nos daba una clase teórica y ahí sí, con personas de otro país, era interesante escribir, porque uno tenía que escribir para que los demás más o menos puedan entender. En un país lo que uno dice puede malinterpretarse o entenderse de otra forma, igual me pasaba con lo que yo escuchaba. Y los comentarios también eran bastante interesantes. Cada taller aporta y es bastante útil. Eso es lo que te podría comentar. Muchas gracias Rosana. Me doy una idea de cómo se realizaron los talleres. Asistí al taller de Cromwell Jara y precisamente con él siempre se escribe, ¿no? Siempre se está escribiendo y él suele corregir. Bueno, no sé si hacía eso con ustedes también, pero suele leer, ¿no? Que todos lean y de alguna manera, bueno, en el caso que llevé también este taller en Petroperú con Cromwell, luego suele premiar, no sé, suele premiar. A mí no me premió, de repente a ti, a mí no. Bueno, pero realmente interesante los que nos comentas sobre Iván Tais también, ¿no? Que es, me parece que está retomando un proyecto con Hernán Castañeda, si no me equivoco. Sí, tienen un programa. ¿No? Sí, es interesante, hablan, ahora último creo que era para los nuevos escritores, luego analizan los libros del año, comentan diferentes libros, sí, lo he escuchado, es bien interesante. Sí, así es, qué bueno lo que nos compartes. Bueno, gracias Rosana, vamos a ver si Fernando tiene alguna pregunta. Mientras tanto, voy a leer algunos saludos, ¿les parece? Si tenemos alguna pregunta también de parte del público. Quiero anunciarles a las personas que nos ven, ¿sí? Que el libro Odisea en el Mar Caribe se puede conseguir a través de Apple Books, Amazon Kindle, gracias a Fernando Castillo, que está aquí con nosotros, Odisea en el Mar Caribe.
Ya nos contarás también, Rosana, en unos momentos, mientras haces lectura también de uno de tus textos, de alguno de tus libros, dónde podemos conseguir tus libros también, dónde se va a presentar próximamente, ¿sí? Bueno, vamos a leer rápidamente los saludos. Sally Cooper, interesante entrevista, saludos a los escritores, gracias por vernos. Pedro Bazán, envío una canción dedicada a una amiga fantástica llamada Montserrat Grifel García. Gracias, pueden enviar aquí también sus saludos hacia otras personas, ¿no? Gracias a todas las personas que nos ven, saludos a los escritores, saludos para Cristal, Rosana Sánchez Raponi, saludos desde Mallorca, España, ¿no? Excelente espacio literario. Muchísimas gracias. Rosana, tu tocaya. Sí, con doble S también. Sí. Así. María Pía Barberi Castañeda, muchos éxitos con tu nuevo libro, Rosana. Muchos saludos para también María Pía. Por aquí tenemos saludos de parte de Karina, excelente, gracias por compartir, gracias a todas las personas que nos ven. A Odilon Adán, también un amigo escritor en común. Bueno, él se encuentra aquí con un muñeco de nieve, ¿no? Él está en Estados Unidos, Pensilvania, y hace una hora exactamente, o 30 minutos atrás, compartió un video de cómo se encuentra en estos momentos, ¿no? El tiempo, el clima allá en los Estados Unidos con bastante nieve, ¿no? Entonces, saludos para Odilon Adán, las personas que se van conectando a la transmisión, como Esteban Di Pierro, que nos ve desde Suiza también. Muchas gracias. Rosana, no sé si quieres leernos un pequeño fragmento de uno de tus libros, por favor, y luego... Podría... Bueno, una cosa que no he mencionado de mi libro es que está narrado tiene 3 hilos narrativos. El primer hilo narrativo es el de Miguel Extremadoiro, que es narrado en primera persona presente. Él es el que está preso y va narrando él personalmente su experiencia en la cárcel. El segundo hilo narrativo está formado por las voces de quienes lo buscan. No solamente el socio con el que está viajando, sino la familia que lo espera en Nueva York, la familia que lo busca y en el Perú, que busca contactos y busca noticias y trata de averiguar qué le ha pasado a Miguel y cómo ayudarlo desde Lima. Y el siguiente hilo narrativo es el transversal que conté, que es su vida desde la infancia, que no está en un orden cronológico. Entonces voy a leer un poquito de cada hilo narrativo para que... Y todos están narrados en tiempo presente. Y el segundo y tercer hilo narrativo es una voz omnisciente el que los cuenta. Entonces hay 2 voces diferentes en el libro. Voy a comenzar con el inicio de la novela para ver si atrapa al lector, como dicen. Me llevan a otra parte. Capítulo 1. Secuestro. Viernes 17 de noviembre de 1950. Aeropuerto Internacional General Andrews, Ciudad Trujillo, 10:15 a.m. Sígame, me ordena un civil de saco y corbata, después de darle un vistazo a mis documentos y apartarme de la fila. ¿A dónde vamos?, pregunto, pero no me responde. Devuélvame mis documentos. Un uniformado interviene y empieza a escoltarme sin decir palabra. Me llevan a otra parte, alcanzo a decirle a Howard. ¿Qué pasa? Miguel, Miguel. La voz firme y gruesa de Howard se queda atrás hasta perderse entre el bullicio de la multitud. Intento convencerme de que se trata de un control adicional por ser sudamericano. A fin de cuentas, los demás pasajeros de mi vuelo parecían estadounidenses. ¿Desde dónde se hace el trámite de inmigración? ¿Cuál es el problema? Reclamo al darme cuenta de que me conducen a la salida del edificio del aeropuerto. Pienso en Rosita y en mis hijos. Miro hacia atrás con la esperanza de encontrar a Howard. No está. Tampoco veo a los otros pasajeros que viajaron conmigo. El calor de la calle golpea mi cuerpo. Entonces aquí termina esta escena y voy Aeropuerto Internacional General Andrews, Ciudad Trujillo, 10:20 de la mañana, 5 minutos después. 5 minutos después de la desaparición de Miguel entre la multitud, Howard avanza zancadas por el aeropuerto de la capital de la República Dominicana. Busca a su amigo. Se pregunta quién se lo llevó y a dónde. Me
recoge su equipaje cuando es interceptado por la Policía Nacional. ¿Qué carga ahí? Acompáñeme, inquiere una voz detrás de su hombro. Horas antes, la noche del 16 de noviembre, Miguel Extremadura y Howard Greenberg habían partido en el vuelo 215 de la Pan American World Airways desde Nueva York hacia San Juan de Puerto Rico, lugar en el que hicieron escala. Poco después, abordaron el avión con destino a Ciudad Trujillo con el propósito de reunirse con clientes. El domingo 19 dejarían la isla para continuar su recorrido hacia Caracas, etapa final del viaje. Ahí evaluarían la posibilidad de establecer la primera sucursal en América Latina de la firma estadounidense de la que ambos son socios, Viking Export Company. Luego siguen algunas escenas del aeropuerto, lo que está pasando ahí, qué le pasa a Miguel, qué le pasa a Howard, y eso se interrumpe con una historia del pasado que se llama Cuatro coquetas señoritas. Voy a leer una parte nomás de esto porque es más larga. Decenas de corzos vestidos con guirnaldas de flores rojas, anaranjadas y amarillas recorren el distrito de Barranco seguidos de bulliciosas comparsas. Desde una carroza alegórica que avanza hacia el parque municipal, una princesa de corona dorada, envuelta en tules azulinos, saluda, radiante en medio de aplausos. Las calles y tiendas están decoradas para celebrar los carnavales. Es domingo 11 de febrero de 1934. Hace casi un año que el Perú vive bajo el gobierno del general de división Óscar R. Benavides. La situación nacional es complicada, más aún cuando hace pocos días, el domingo 4, a la salida de un partido de fútbol en el Estadio Nacional, se produjo un sensacional tiroteo en el que resultó muerto un agente de policía. Pero los vecinos, dispuestos a olvidar por un momento tantas dificultades que atraviesan y a disfrutar de la música y la vida, abandonan sus casas para lanzarse baldazos y globos de agua a pesar de las prohibiciones. Disparan éter perfumado con sus chijetes. Una lluvia de pica-pica, serpentinas, talco envuelto en papel cometa y flores cae sobre el desbordante entusiasmo de la gente, alegra sus corazones y alfombra las calles. Y bueno, y aquí sigue la escena de cuando Miguel y Rosita se conocen, que ya no la voy a leer porque es muy larga. Y entonces así va la novela. Perfecto, Roxana. Muchísimas gracias por compartirnos pequeños fragmentos de tus libros. Por ejemplo, me llevan a otra parte, lo tenemos en la pantalla, otro libro también, Divorcio en zapatillas, y por supuesto, No vaya a despertar a los caballos. ¿Ejemplares quedan disponibles de estos tres títulos? ¿Cómo se pueden conseguir? Si las Sí, personas... he visto, justo me fijé que ayer en el Virrey, que el 11 de febrero a las 7 de la noche va a ser la presentación del libro en la librería El Virrey. Y justo vi que ya lo tienen ahí en el Virrey, también lo tienen en algunos locales de Ibero, y me fijé que les queda No vaya a despertar a los caballos, que son 24 cuentos cortos, y Divorcio en zapatillas también tienen algunos ejemplares. Y bueno, por supuesto me llevan a otra parte. Muy bien, muchísimas gracias, Rosana. Voy a compartir también la publicación aquí precisamente. A ver, vamos a ver. A mediados de abril. No sé si se logra apreciar. Fernando, ¿alguna consulta que tengas? En un momento pongo la imagen de la publicidad de la presentación del día miércoles 11 de febrero. Sí. Fernando, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengas, por favor? Sí, quería preguntarle a Rosana, de cómo podemos, las personas que estamos fuera de Perú, ya sea en Estados Unidos o en otras latitudes, poder adquirir el libro. Específicamente me llevan a otra parte, si hay alguna vía que podamos adquirir el libro. Sí, el libro va a estar en ebook en Amazon y también en la propia editorial Planeta, va a tener el ebook a través de la editorial Planeta, y me confirmaron que ya los están distribuyendo en Buscalibre, se llama, en la página de Buscalibre, los llevan a Estados Unidos. Me contó una persona en Colombia que se fijó que ya lo podía recibir también ahí en Colombia, y poco a poco ahí tienen un precio de venta y el precio de la exportación del libro, ¿no? Me dicen que no es mucho, pero eso es lo que
lo que me han comentado. Esa es la forma de poder adquirir el libro fuera de Lima y del Perú también. En todo el Perú también se puede comprar por Buscalibre y lo van a llevar también a otras librerías del Perú, no solamente va a estar en Lima. Perfecto, Rosana, perfecto. Muchísimas gracias también, Fernando. Aquí en la pantalla tengo la publicidad con presentadores de lujo, de verdad, ¿no? Alonso Cueto, un gran escritor, y Antonio Zapata, también un gran historiador, ambos peruanos, representantes de bandera de nuestro país. El día miércoles 11 de febrero, 7 de la noche, librería El Virrey, una hermosa librería, hay que decirlo, que está en el Óvalo Bolognesi, esto en Miraflores, a unas 3 cuadras aproximadamente de la cuadra 5, si no me equivoco, de la avenida Pardo, en Miraflores, ¿no? Es bastante fácil de llegar a la librería El Virrey, Bolognesi, calle Bolognesi, 510, Miraflores. De preferencia llegar unos 10 o 15 minutos antes, o si puedes mucho tiempo antes, mucho mejor, porque las presentaciones suelen empezar de manera puntual, ¿no? Los mejores éxitos para ti, Rosana Sala. Gracias. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa aquí mostrando un video. Precisamente el video refiere un poco del libro Odisea en el Mar Caribe. A ver, vamos a ver si se logra apreciar en la pantalla. Y terminando el video, regresamos nuevamente con el programa. A ver. A unirse a una... Nuevamente. Ya, ahí está. Desplazaban. A mediados de abril, hombres y mujeres se desplazaban de todas partes del país para unirse a una revolución que se estaba fraguando desde hacía varios días. La flama de la revolución ardía en su máxima expresión. El pueblo humilde luchaba a favor de la Constitución. Había sido vulnerada con el reciente golpe de Estado en la República. Pedían a viva voz la restitución del presidente Juan Bosch. Eran constitucionalistas, pero a la vez eran guerrilleros, denominados hombres ranas. Estaban tomando la ciudad de Santo Domingo a fuerza de armas. En el este de la República se levanta una región bañada por las aguas del Mar Caribe. Allí, no muy lejos, a escasos pasos del mar, viven Jaimito Santos y Brunilda Rosario, una pareja de campesinos que se desenvuelven en la cotidianidad de la vida isleña. Viven en una pequeña casita, la cual está construida en un terreno de unos 500 metros cuadrados. Pero la casa no tiene más que unos 100 metros de construcción. Tiene 2 habitaciones, una cocina modesta, una pequeña sala y un patio enorme donde crecen algunos tubérculos o viandas para su sustento. También hay un frondoso árbol de framboyán que se levanta donde muere el patio. En la parte frontal de la casa hay un pequeño jardín donde crecen rosas, bromelias, tulipanes y algunos coralillos que adornan el espacio, dándole un aire de belleza a aquel remoto lugar. Búscala en Audible. Muy bien, también se puede... Sí, se ve bien interesante, Fernando, tu novela. Felicitaciones. Gracias, igual para ti. Sí, voy a Muchas gracias, Fernando. Sí. Muchísimas gracias a Fernando por su libro Odisea en el Mar Caribe. Gracias, Fernando. Tu libro, bueno, ya hemos mencionado que se puede conseguir a través de Amazon, pero ¿cómo pueden hacer las personas también para seguirte en las redes sociales? De igual manera, para ti también, Rosana, ¿no? Primero, Fernando. Bueno, me pueden encontrar así como aparece el nombre, Fernando Castillo Ramfel, en mis redes sociales, también en Instagram, Fernando Castillo 1972, y en YouTube también me puede conseguir bajo ese mismo título. Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, entonces, amigos, Odisea en el Mar Caribe, disponible en Apple Books y Amazon Kindle. Muchísimas gracias, Fernando, también en Audible, ¿no?
Rosana, las personas que quieran contactarse contigo, ¿cómo pueden hacer también para que les firmes el libro? Por supuesto, tienen que ir a la presentación, ¿no? Pero Sí. coméntanos, por favor, ¿y dónde te seguimos en las redes sociales? Con mi nombre, Rosana Sala, estoy en Facebook y también estoy como Rodando Entre Líneas. Y por mi blog, Rodando Entre Líneas, estoy en Facebook y en Instagram. Sí. Perfecto. Rodando Entre Líneas es tu blog que también te Sí, encuentran... Blogspot, Rodando Entre Líneas, Blogspot. Está, bueno, en el libro aparece, ¿no? Pero bueno, como no lo... Perfecto. Muy bien. Rodando Entre Líneas. Y todo junto, Rodando Entre Líneas, sin acento en la i, .wordpress.com. Perfecto. Ya en el buscador, cuando pongan Rodando Entre Líneas, con tilde, por supuesto, en Rodando... No, sin tilde, no hay ningún tilde, Rodando Entre Líneas, sin ningún tilde. Muy bien. Y también seguirla en sus redes sociales como Rosana Sala. Precisamente sale en la foto de perfil, Rosana Sales, con tu último libro, ¿no? Sí. Así es. Y aquí tenemos en la pantalla, a ver, perdón, tenemos en la pantalla la presentación de tu libro, de tu novela, Me llevan a otra parte, miércoles 11 de febrero, 7 de la noche, librería El Virrey, Miraflores, Lima, Perú. Muy bien, bueno, vamos entonces ingresando a la parte final del programa. No sé si quieres leer algún fragmento más, Rosana, mientras voy a mostrar también otro de tus libros, el que nos faltaba compartir. A ver, lo tengo por aquí. Ahí está. No vaya a despertar a los caballos. En este libro, por ejemplo, ¿qué se van a encontrar las personas? Ahora lo pongo en la pantalla. Sí, acá está. Este libro son 24 cuentos cortos que son no necesariamente para niños, pero los adultos se los pueden leer a niños, también los pueden leer jóvenes. Sé que los pusieron en los colegios aquí para cuarto, quinto de secundaria. Yo a veces les leo cuentos a los niños y estos mismos cuentos se los leo adaptándoles un poco los diálogos, ¿no? Pero tranquilamente también se pueden leer a los niños. Si quieren, leo un parrafito del cuento principal, que el último cuento, que se llama Nos acompaña con una taza de té, lo están traduciendo a inglés y va a ser publicado en inglés en una revista en Estados Unidos. Cuando tenga ya los datos, te aviso. Por favor, Están traduciéndolo para su publicación, sí. El de Nos acompaña con una taza de té. Y No vaya a despertar a los caballos, puedo leer un parrafito para que vean cómo es. Sí, adelante, Rosana. Ya, gracias. Creí que sería un martes cualquiera, un día de primavera, de esos interminables como lo son todos en la escuela. Seguro que hoy otra vez nos llevarán a jugar en el pozo de arena. Supuse al levantarme esa mañana y verme de pronto en el salón de clase entre 30 niñas que hacían alboroto y el tamborcito de la profesora que intentaba poner orden. Kinder, niñas, nos llamó la maestra con esa voz tan delgada como su propio ser. Llevaba puestas sus toscas y ruidosas sandalias, el vestido gris de cada día y la sonrisa matinal que casi nunca usaba, coronada por un moño de algún tipo de pajarraco peludo que hasta ese momento yo no lograba identificar. Y bueno, y así sigue. Y justo acá hay un caballo. Se debe haber despertado el caballo. Sí, porque va galopando. Y ese va galopando, ese ya se despertó. Excelente. Sí, son cuentos cortos. En este librito tan chiquito hay 24 cuentos, así que son tipo, no sé, infantiles. El otro de Nos acompaña con una taza de té, puedo leer un pedacito también. Sí, por favor, por favor. De no ser por el hombre sentado a mi lado, con ese olor a cigarrillo impregnado en el cuerpo, el viaje habría sido muy agradable. Acababa de llegar a Ámsterdam. Pronto debía de salir mi maleta del carrusel de equipaje. Me sorprendí al encontrar una cartera en el suelo. Por sus colores azules y amarillos, debía ser de alguna mujer joven. Miré a mi alrededor. Una niña saltaba aburrida al lado de quienes me imaginé eran sus padres. Les hice una seña mostrándoles el bolso, pero me ignoraron. No deje abandonado su equipaje, me ordenó un guardia de seguridad en un inglés bastante áspero. No es mío, le respondí en el mismo idioma, a punto de levantar los brazos en señal de rendición.
Me vino a la mente una anécdota en uno de los cuentos de Raymond Carver, que acababa de leer en el avión. En esa historia, una mujer olvida su bolso en el baño de un museo en Alemania. Una señora, al verlo, revisa su contenido y encuentra un documento de identidad con una dirección en Múnich, la ciudad donde ella estaba. Entonces decide tomar un taxi para entregárselo a su propietaria. Y ahí sigue la historia, que tiene 4 páginas. Esa es. Qué bien, Rosana, qué bien. De verdad, te felicito por esa labor tan genial, ese don que tienes para escribir, para compartirnos tus historias. Trabajo, es mucho trabajo. Así es, así es. Muchísimo ¿no? Como dice un dicho, es el 1% de inspiración y 99% transpiración, que es el trabajo que hay detrás. Me lesioné hasta la mano de tanto escribir la novela. Wow. Fueron horas de horas. Me imagino que sí. Eso suele pasar. A veces uno escribe tanto. Mi hijo también, que tiene 7 años, está aprendiendo, a hacer su caligrafía, escribir. Y se cansa un poco también. No un poco, no, se cansa muchísimo, ¿no? Porque escribe. Imagínate una escritora como tú también, Fernando, un escritor. El hecho de escribir novelas voluminosas, libros, debe tomar muchísimo tiempo y también, ¿no? La mano. No te pregunté, Rosana, ¿tú escribes a computadora? Sí, en la computadora, solamente que yo estaba usando un teclado muy chiquito y a mediados del año pasado tuve que cambiar mi teclado por este monstruo ergonómico y por este mouse ergonómico, porque ya estaba mi mano, tuve 20 terapias de mano para esto, en enero del año pasado. Wow, mira, qué interesante experiencia, entonces, algo personal que nos comparte. Este mouse se volvió mi mejor amigo. Disculpa lo que voy a decir, pero pareces una gamer, Rosana. Por ese teclado. Sí, voy a compartir algo personal, espero no te vayas a molestar. Yo creo que no. Es esta fotografía, que es, creo que algo que todos van a envidiar. Es la firma, el autógrafo de Alfredo Bryce Echenique. Vamos a apreciar ahí que él tuvo la gentileza. A ver, voy a extender la imagen. Ahí está, el libro La felicidad, jaja. Perdón. Dice acá, para Rosana, con un fuerte abrazo, ¿no? En el año, esto del año pasado me parece, ¿no? No logro apreciar muy bien. Sí, puede haber sido el año pasado, sí. Tiene una letra de doctor, ¿no? Una caligrafía de médico. Es que yo conozco a Alfredo Bryce, pero esto quizás anime a la gente a escribir y a publicar, y que me habías pedido una anécdota. Yo ya tenía bastantes cuentos en mi blog, publicados en mi blog, faltaban limarlos, digamos, pero estaban ahí. Y estaba el de los caballos, el de la taza de té y qué sé yo, y un día estaba en la feria del libro en Larcomar, que ahí hay una feria, la de Miraflores, ¿no? Y entonces estaba escuchando a alguien hablar y en el altoparlante dicen que Alfredo Bryce estaba firmando en algún lugar. Entonces fui corriendo, me compré un Mundo para Julius, que ya lo tenía, pero para acercarme a él. Y él justo estaba conversando en ese momento con Iván Tais, que había sido mi profesor, me lo presentó, conversé y con toda la frescura del mundo le dije, yo escribo. Y le dije, ¿puede leer mis cuentos? Y me dijo, bueno, pero los necesito de papel. Y como tengo un amigo en común, un señor que sé que es amigo de él, le dije, se lo mando a través de esta persona, a quien yo no había visto muchos años, pero lo iba a ver para darle los cuentos, ¿no? Me dijo, mándamelos. Se los dejé a este señor y como 3 meses después, este señor consigue mi teléfono, me llama y me dice, Alfredo Bryce quiere conocerte. Y nos reunimos en el bar del country. Estuvimos con este señor, con su pareja, Bryce y yo, como 4 horas. Después le escribí un cuento. Y era porque justo el primer cuento y el último le gustaron. Y a raíz de eso, yo dije, si a Alfredo Bryce le han gustado, me animé a publicar este librito, que fue mi primer libro. Así que esa es la historia y cada vez que lo veo lo agradezco, converso con él un ratito. Es una persona muy inteligente, irónica, agradable.
Es me encanta escuchar las presentaciones que hace. Hace poco hubo un homenaje para él justamente en San Marcos, y ahí fui, muchísima gente, a raíz del libro, creo que Un Mundo para Julius, que lo encontraron en París. Entonces alguien lo trajo y se fue a la biblioteca de Cervantes en España. Qué bien, qué buena anécdota la que nos compartes, cómo llegaste a conocer a Alfredo Bryce Echenique, un ícono de la literatura peruana. Te agradezco nuevamente, Rosana, por esta gran conversación. Ha quedado muy corto el tiempo. Te comenté, ¿no?, que el tiempo pasa volando. Parece una hora, parece mucho, pero en realidad a veces es poco, ¿no?, cuando la conversación es amena, interesante. Nos has compartido muchísimo sobre tus libros. Fernando, no sé si tienes alguna pregunta, algunas palabras que decir. Nuevamente agradecerte desde el programa Mundo Literario por el apoyo al programa, y sobre todo también te esperamos aquí con los brazos abiertos, y viceversa también para Rosana. Cuando vaya a algún otro lugar, tienes el grupo de escritores, ten toda la confianza necesaria de poder intercambiar ideas, y también tu presentación y las que vayas a tener más adelante. Gracias. Bueno, gracias a ti, Manuel, gracias a Rosana por compartir sus experiencias. Le deseo los mayores éxitos en su carrera literaria. Y nada, estamos aquí, soy su servidor. Muchas gracias. Y gracias también a ti, Fernando y Manuel, por la oportunidad. También mucho éxito en tu novela, que se nota muy, muy interesante, y además tiene mucho que ver con la mía, por lo que veo. Me alegro mucho. Son primas, parece que son primas. Sí, así es. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han visto, y me quedo con este comentario maravilloso. Bueno, gracias a Julián Hernández también, Arlenis Valles, que nos dice, excelente, ¿no? Qué rica entrevista, ligera, amena y versátil. De eso se trata, que ustedes, las personas que nos ven, disfruten esta presentación. Bueno, va a quedar grabado también, lo vamos a subir a YouTube en las próximas horas. Rosana, tus palabras finales, por favor, para todas las personas que nos han visto. Este es un espacio para ti, y cuando gustes nuevamente publiques un nuevo libro o quieras compartir alguna presentación, con gusto conversamos nuevamente. Las palabras, por favor, para todo el público. Sí, agradezco a todos por su tiempo, por los comentarios, y animo a seguir escribiendo y trabajando, esforzándose mucho. Yo finalmente pude, después de publicar en 2 editoriales independientes, pude publicar en Planeta con el sello de Tusquets. Me costó bastante, pero creo que el esfuerzo está bien recompensado cuando uno lo hace con seriedad, también con un poco de ironía, pero hay que trabajar bastante para conseguir lo que uno quiere conseguir en la vida. Gracias. Ya terminé. ¿Están ahí? Manuel parece que se nos escapó por ahí. Quiere que siga hablando. Sí. No, aquí estamos. Voy a mostrar, mejor dicho, la portada de tu libro. Estoy aquí detrás de cámaras y la verdad que sí, es no confuso, sino que hay que estar compartiendo, y bueno, a veces uno no me distraigo, sino que tengo varios comandos aquí, ¿no?, en la computadora. Bueno, muy bien. Ahí está. Me llevan a otra parte, la novela de Rosana Sala. Ahí en la portada, por si acaso, quienes están al centro es Miguel Extremadoiro, que es mi abuelo, el protagonista de la obra, y frente a él es Aya de la Torre. Sí. Sí, eso justo te iba a decir, ¿no? El que está sonriente ahí, ¿no? Sí. Es una foto que tenía mi mamá guardada, yo tengo el original. Y bueno, hay una historia de qué cosa está pasando ahí en la novela. A raíz de la foto tuve que investigar, y hay una escena de qué cosa está pasando y qué pasó ese día y a qué hora. Es parte de mi investigación, eso también. Ten por seguro, Rosana, estoy totalmente seguro, convencido de que tu libro va a estar dentro de los libros más vendidos cuando se venda, digamos, cuando salga la estadística de Librería El Virrey. Estoy totalmente seguro de eso.
Gracias, ojalá. Nos despedimos entonces. Un fuerte abrazo para ti, Rosana, para ti, Fernando. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias Saludos, a ustedes. que estén bien. Chao. Bye bye. Bye. Gracias.